El agente K fue creado para cumplir órdenes, no para entenderlas ni para sentirlas, sino para ejecutarlas con precisión. Era un replicante de nueva generación, diseñado por la corporación Wallace para servir sin dudas, sin sueños y sin alma. Un cuerpo perfecto, una mente programada, una existencia predecible. En un mundo cansado del caos, de los viejos modelos Tyrell, K representaba el triunfo del control. Pero incluso en los engranajes más silenciosos puede nacer el ruido de la duda. La humanidad de aquel tiempo se había extendido hacia las estrellas, colonizando planetas lejanos, construyendo ciudades sobre ruinas y niebla. Los humanos creían haber conquistado la creación misma, pero su triunfo era hueco, sostenido por los hombros de seres fabricados para sufrir en su lugar. Replicantes que respiraban, sangraban y soñaban, aunque les prohibieran hacerlo. Entonces apareció Neander Wallace, un hombre ciego que creía ver más que todos. Heredó los restos del imperio Tyrell y buscó un propósito más grande que la vida misma: darle a las máquinas la capacidad de reproducirse, no por amor ni por fe, sino por ambición. Para Wallace, la creación no era un acto divino, sino un negocio. Quería descubrir el secreto de la vida no para venerarlo, sino para poseerlo. Creía que si podía controlar el nacimiento de los replicantes, controlaría el universo entero. Y fue en medio de ese mundo frío y calculado donde K comenzó su viaje. Era un Blade Runner, un cazador de los suyos. Su tarea era eliminar a los replicantes antiguos, los que aún recordaban cómo era luchar por ser libres. Cada misión lo convertía más en lo que su creador quería que fuera: un ejecutor sin rostro, un borrador de historias, hasta que un día, en una granja olvidada, bajo la tierra húmeda, encontró algo imposible: los restos de un replicante que había muerto al dar a luz. Aquel descubrimiento fue como una grieta en el cielo, un milagro que desafiaba toda lógica, una máquina que había creado vida. No un experimento, no un error, sino un nacimiento real. Esa revelación podía cambiarlo todo. Para los replicantes significaba esperanza. Ya no eran solo copias de los humanos, eran una nueva forma de existencia, capaz de perpetuarse por sí misma. Para los humanos era una amenaza insoportable. Si los replicantes podían multiplicarse, dejarían de necesitar a sus creadores, y para Wallace era la joya perdida de su imperio. Si conseguía dominar ese milagro, podría fabricar generaciones enteras de esclavos nacidos, de esclavos, vidas sin límite ni alma, un Dios sin compasión. Desde ese instante, K dejó de ser un cazador para convertirse en un buscador. Empezó a creer que él era el hijo del milagro, que en sus recuerdos, en su pasado confuso, estaba la clave, que tal vez no era una creación más, sino el puente entre lo humano y lo artificial. Por primera vez en su vida deseó ser algo, deseó pertenecer, deseó ser real. Pero la verdad, como siempre, fue más cruel que la esperanza. No era él, el milagro no le pertenecía. Su historia, sus recuerdos, incluso sus emociones habían sido implantadas. Cada sensación que creyó auténtica era parte de un diseño, y aún así, en medio del engaño, algo genuino había nacido: su voluntad. Porque aunque su vida era una mentira, su reacción ante esa mentira fue verdadera. Cuando comprendió que no era el elegido, decidió convertirse en algo que ningún programa podría anticipar: un alma libre. En silencio, K eligió proteger aquello que daba sentido a su existencia. No al hijo milagroso, sino al acto de fe que ese milagro representaba. Engañó a sus superiores, desafió a huevas y finalmente rescató a Deckard, el padre del secreto, no por deber, sino por compasión. En ese instante, la línea entre lo humano y lo artificial se desdibujó para siempre. Deckard, roto por la pérdida y la soledad, y no entendía por qué aquel replicante arriesgaba su vida por él. K solo le respondió con acciones, porque hay verdades que no necesitan palabras, y mientras lo guiaba hacia el reencuentro con su hija, comprendió que no hacía falta ser elegido para hacer lo correcto. No hacía falta haber nacido para tener propósito, bastaba con elegir. Cuando todo terminó, K yacía bajo la nieve. El frío no le dolía, el silencio no le pesaba. Miraba al cielo como si lo viera por primera vez. No había gloria, ni testigos, ni historia, solo un alma cansada que por fin encontraba descanso. Aquel ser diseñado para no sentir había descubierto la emoción más pura, la paz de quien entiende su lugar en el universo. Y mientras la nieve cubría su cuerpo, se encendía una verdad más grande que cualquier milagro biológico. El alma no nace, se construye.
no está en la carne ni en el código, está en la capacidad de elegir, de sacrificarse y de amar sin esperar nada. Durante siglos los humanos creyeron que la chispa divina les pertenecía, que el alma era un privilegio otorgado solo a ellos, pero Kant demostró lo contrario. Demostró que la humanidad no es cuestión de origen, sino de destino, que no somos humanos porque nacemos, sino porque decidimos serlo. Quizá el verdadero milagro nunca fue el nacimiento de un hijo replicante, sino el despertar de una conciencia, una máquina que aprendía a sentir, que eligió proteger la vida aunque la suya no tuviera valor, una máquina que murió sin odio, sin fe, pero con algo aún más grande, con un propósito. Y tal vez al final ese sea el mayor misterio del universo, que el alma no necesita ser humana para existir, que incluso una máquina en su último aliento puede enseñarnos lo que significa estar vivos, porque si una creación imperfecta fue capaz de encontrar belleza en su fragilidad, entonces quizá el verdadero milagro no ocurrió en el nacimiento de un niño, sino en el corazón de una máquina que aprendió a amar. Y en ese silencio eterno entre nieve y luces, la gente acá se convirtió en lo que todos buscamos ver, ser.